En este video quiero abordar el régimen político, es decir, cómo juega la labor del presidente con el Congreso fundamentalmente y otros órganos del Estado. A mi juicio esto es lo más importante de una constitución. Si esto está bien regulado y se acompaña de un quórum razonable de reforma, otros problemas se pueden ir arreglando sobre la marcha. Sin duda, al poner en ejecución una constitución van a aparecer muchos problemas que va a haber que abordar. Hay cuestiones que me parece que no están bien resueltas, que las voy a ir explicando a lo largo del video, que pueden mejorarse, dado que en general el régimen político es positivo y el quórum de reforma de 3/5 es bastante razonable, no es tremendamente exigente, no hay normas que vayan a ser pétreas o escritas en piedra. En ese sentido, valoro como muy positivo el sistema político. Está repartido en 3 capítulos que voy a explicar ahora. El capítulo 3, que es una novedad, su sola existencia de representación política y participación. El capítulo 4, relativo al Congreso, y el 5, relativo al gobierno. Ya es una novedad al orden. La Constitución del 80 regula primero el gobierno y después el Congreso. La del 25 regulaba primero el Congreso y luego el gobierno. Simbólicamente, ¿cuál es el más importante? Y se ha vuelto a la tradición que venía de la Constitución del 25 en este proyecto. Vamos entonces a analizar cada uno de los capítulos. En primer lugar, el capítulo 3, representación política y participación, como decía, es una novedad, su mera existencia. Se establece como principio general el derecho a participar a través de las elecciones, de los plebiscitos, lo que no es novedoso, pero se agregan los mecanismos de participación. Es decir, se abre la posibilidad de mecanismos propios de democracia semidirecta, mecanismos de participación directa de la ciudadanía sin pasar por los órganos de representación. Se establece en ese sentido que debe existir un repositorio en el Congreso que recoja los aportes para el debate parlamentario que nazcan de estos mecanismos. Ya se han implementado varios mecanismos a propósito de los últimos procesos constitucionales, desde el proceso del gobierno de Michelle Bachelet, el proceso del año pasado, y este mismo hay mucha información recogida en distintos mecanismos de participación. Se mantiene el voto obligatorio con inscripción automática, lo que a mí me parece muy bueno. Es un deber participar, no solamente un derecho, es un deber, una obligación que tenemos los ciudadanos de aportar a las decisiones más relevantes del país. Se mantiene el resguardo en las elecciones por parte de Fuerzas Armadas, de Carabineros, y se agrega, esto es muy importante, se agrega Gendarmería. ¿Por qué digo que es tan importante? Gendarmería realiza su labor dentro de los penales. Hay una anomalía. Resulta que hay personas que, teniendo derecho a voto y ahora obligación de votar, no pueden votar estando privadas de libertad. No todas las personas privadas de libertad tienen suspendido, cancelado su derecho a voto. Si están siendo procesadas por un delito o han sido condenadas por un delito que tiene una pena superior a 3 años, en ese caso pierden el derecho a voto. Pero hay personas que cumplen penas menores o que están siendo procesadas, es decir, aún no son culpables, están siendo procesadas, no hay sentencia, y no pueden votar a pesar de que tienen la obligación de hacerlo. Al establecer que Gendarmería se incorpora al resguardo de las elecciones, también podrán haber mesas que funcionen al interior de los penales, lo que me parece muy positivo. En materia de partidos políticos también hay novedades importantes. Los partidos políticos son esenciales para el funcionamiento de una democracia. Partidos políticos débiles como los tenemos hoy día en un Congreso tremendamente fragmentado es en buena parte la explicación de la mala política que hemos observado en los últimos años. Los partidos políticos en la Constitución vigente prácticamente no se tocan. A propósito de la libertad de asociación, una de las asociaciones que pueden configurarse son los partidos políticos y a propósito de eso se regula. Pero no hay una regulación expresa propia de los partidos políticos. Eso se hace ahora en este proyecto. Los partidos políticos se reconocen como un instrumento fundamental para la participación democrática. Se fortalecen los partidos políticos en ese sentido. Se establece la exigencia de democracia interna en los partidos políticos, lo que no es novedoso, eso ya está en la Constitución vigente y en la ley, pero se establece que estos mecanismos deben considerar la participación equilibrada de hombres y mujeres en la integración de órganos internos. Eso sí es novedoso, es decir, la paridad de la que tanto se ha hablado para los órganos del Estado también va a valer dentro de los partidos políticos.
Los independientes fuera de pacto para poder inscribir candidaturas parlamentarias, hoy día se les exige un 0,5%, eso se elevaría a un 1%. Es decir, se hace más exigente, con lo cual, sin impedir la participación de independientes en elecciones, junto con permitirlo, pero se fortalece el rol de los partidos políticos como el principal canal de representación. Dentro de lo que son mecanismos de participación directa, de democracia semidirecta, como se denominan, se consideran dos. Uno, la iniciativa popular de ley. Los ciudadanos, ciudadanas comunes y corrientes, sin ninguna representación, sin ningún cargo, mediante la recolección de firmas, pueden presentar proyectos de ley. Se excluye, sí, de reforma constitucional o de iniciativa exclusiva. Me parece muy positivo que se incorpore el mecanismo, en eso Chile se pone al día con democracias más modernas, pero no me parece bien que se haya limitado a temas de reforma constitucional. La iniciativa exclusiva puede ser, sí, razonable, porque las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República inciden fundamentalmente en cuestiones presupuestarias, entonces puede ser peligroso iniciativas que sean inorgánicas, pero no así de reformas constitucionales. De todas maneras, da lo mismo que él la proponga, lo relevante es cómo se aprueba, por tanto no me parece bien frenar desde el inicio que no se puedan presentar proyectos. Eso en términos de la iniciativa popular de ley. Se establecen los foros de deliberación ciudadana, que es una experiencia muy positiva en otros países, sobre todo en Irlanda, en que se crea un grupo de personas designadas por sorteo. Aquí las personas sorteadas podrán aceptar o no, en el caso de Irlanda es obligación, se considera una carga pública. Se configura entonces un grupo de personas sorteadas para revisar, analizar un tema. Por ejemplo, un proyecto de ley medio complejo en el Parlamento se deriva a estos órganos. O antes de preparar un proyecto de ley se deriva a este órgano para que vea por dónde va la regulación, que es lo más relevante. Es una especie de focus group para recoger opiniones. No son opiniones obligatorias, pero por lo menos en la experiencia irlandesa el Congreso siempre ha aprobado lo que sale de estos órganos, porque es tal el poder social que tienen, la legitimación democrática que tienen estos órganos, que lo que sale de ahí normalmente, como digo, se aprueba. Se mantienen plebiscitos regionales y municipales. Es decir, se mantienen los municipales, los regionales se crean. Hoy día los alcaldes, con acuerdo de 2/3 del Consejo Municipal, pueden llamar a plebiscitos sobre algunas materias, o pueden llamar también a consultas. Los plebiscitos son obligatorios, o a consultas no obligatorias sobre otros temas. Lo mismo se establecería ahora para el nivel regional, lo que fortalece, y vamos a ver que hay un capítulo para ello, que fortalece el proceso de regionalización. En materia del Congreso, se mantiene el Congreso bicameral, lo que es tradicional en Chile. La ley puede permitir la participación de pueblos indígenas en el Congreso, es decir, no se resolvió a nivel constitucional, quizá hubiese sido lo ideal, pero se abre la posibilidad de que eso sí se resuelva a futuro por parte del legislador. Hoy día el legislador no puede incidir en lo que es la representación parlamentaria, porque eso está reservado a la Constitución, pero la Constitución delega, abre la puerta para que el legislador solucione a futuro este problema. Hoy día no hay nada, hoy día en la Constitución no hay nada. El proyecto abre la posibilidad de que se incorpore vía legal. En materia de escaños, cómo se reparten, partamos por la Cámara de Diputados, los escaños se distribuirán en proporción a la población. La Cámara Baja, en nuestro caso en la Cámara de Diputados, representa a la población. El Senado representa a las regiones. Eso es el principio en derecho comparado. Por tanto, es importante que los escaños se repartan en proporción a la población. Cada 10 años, el Servicio Electoral, un órgano técnico, no va a ser el Congreso, que es un órgano más político, es un órgano técnico, hará la distribución. El Servicio Electoral cada 10 años tiene que hacer la distribución. Este plazo de 10 años, la primera va a ser el 2024, si apenas aprobada la Constitución, la idea de cada 10 años tiene que hacer la distribución. Cada distrito elegirá entre 2 a 6 diputados. Se va a hacer un redistritaje que se ha hablado tanto, pero eso la verdad que es en el largo plazo. Eso va a comenzar, la Cámara va a tener 138 diputados, pero a partir del año 2030, es decir, las 2 próximas elecciones van a ser con una Cámara de Diputados muy probablemente igual a la que tengamos ahora.
Digo muy probablemente porque eso depende de la ley. La ley es la que establece hoy los 155 diputados y podría eventualmente haber una modificación legal, pero es difícil que la haya si ya está fijado un parámetro a partir del año, como digo, 2030. El Senado, así como la Cámara de Diputados es en base a la población, el Senado que representa las regiones será en base a las regiones y tal como hoy día la ley tendrá que determinar cuántos senadores elige cada región. Lo más probable es que esa ley no se modifique en el corto plazo. Salvo la edad, los requisitos serán los mismos para elegir diputados y senadores. En el caso de los diputados son 21 años, en el caso de los senadores 35, tal como es ahora. Hay una diferencia respecto de la residencia. Hoy día se le exige residencia a los candidatos a diputados, no así a los candidatos a senadores, eso se soluciona, todos tendrán que tener residencia, y el otro requisito que es igual como hoy día tienen que tener la enseñanza media o equivalente. La fecha de las elecciones es importante señalarlo, no hay cambio. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque en alguno de los borradores, esa fue lo primero que se aprobó en la comisión experta, la elección de diputados y la de senadores cuando corresponde, porque es por medio, corresponde en algunas regiones, coincidía con la segunda vuelta presidencial. Eso se eliminó y se mantiene como está ahora, que es coincidencia con la primera vuelta. Eso es bien importante porque al coincidir con la segunda vuelta refuerza demasiado el poder presidencial y faltaría el equilibrio necesario entre estos dos órganos. Hay una ley de cuotas. Mencionábamos la paridad en los partidos políticos, también la habrá a nivel del Congreso, en los partidos políticos a nivel permanente, en el Congreso a nivel transitorio, lo que es más adecuado, se sujeta mejor a los estándares internacionales y comparados. ¿En qué sentido? La ley de cuotas nos permite equilibrar la proporción de hombres y mujeres, puede ser también por raza, por otro factor, pero en este caso es ley de cuotas por sexo, equilibrar el número de hombres y mujeres que integran el Congreso. En el caso de que alguno de los sexos supere al otro en más del 60%, es decir, 61% de diputados varones, habrá que hacer una corrección para que solamente sean 60 y un 40 de mujeres, y al revés exactamente lo mismo. Pero eso en forma transitoria durante 2 elecciones, y se establece además que si en forma normal, sin aplicación de la ley, se logra esta proporción, la ley obviamente no se va a aplicar. Eso es esencial porque eso da cuenta de la lógica de una norma de este tipo, que se conocen como estas normas de acción afirmativa, son para solucionar problemas. Tenemos un problema de subrepresentación de las mujeres en los órganos colegiados del Estado, sin duda hay un problema. Ahora, distorsionar la voluntad popular no es bueno, no es democrático. Si alguien gana una elección, la gana. Entonces tiene que haber una razón muy poderosa para que la persona que tiene más votos no sea elegida y sea reemplazada por otra. La razón poderosa es equilibrar la representación política de hombres y mujeres, provocar un cambio cultural. Una vez provocado el cambio cultural, que se ha estimado que son 2 elecciones, eso debe dejar de regir. Otra norma importante que se incorpora, creo que es clave para enfrentar el problema de la gran fragmentación que existe hoy día dentro del Congreso y sobre todo en la Cámara. Si un partido político no alcanza el 5% de los votos, no elige diputados. Aunque le tocara elegir 1 o 2, no los elige. ¿Y qué es lo que ocurre entonces con esos votos? Van a otros candidatos del mismo pacto. No hay una distorsión tan grande porque se reparten dentro del mismo pacto electoral. Esto no aplica si es que el partido que se vería afectado tiene en total 8 parlamentarios, sumándolos como aplica para la elección de diputados. La elección de senadores son vez por medio, puede tener algunos senadores que no van a la reelección, o puede elegir 1 o 2 senadores, elegir 1 o 2 diputados y en total sumar 8. Si suma 8, esta regla no se aplica. Es decir, eso es muy bueno porque no es un castigo al partido político. Usted tuvo menos de 5, lo vamos a castigar y no tiene diputados. No es ese el objetivo. El objetivo es formar mayoría fuerte en el Congreso, evitar la dispersión. Entonces, si tiene 8, no va a haber dispersión. En ese sentido, hay una excepción. No hay un riesgo de fragmentación cuando hay 8 parlamentarios. Algunos cambios en materia de acusación constitucional, son menores, pero son cambios. En el caso de la acusación constitucional a un ministro de Estado, va a ser obligación que ese ministro haya sido previamente interpelado. Es decir, la interpelación es cuando los ministros
son citados al Congreso y se les hace una serie de preguntas por parte de algún diputado y deben responder. Eso, la verdad, es que no ha servido para nada. Cuando se creó esta institución, muchos fuimos críticos, se creó en el año 2005 porque se importó de sistemas parlamentarios, en que eso sí tiene efecto, porque el Parlamento puede retirarle la confianza a un ministro. Aquí no ha pasado de ser un show mediático y medir quién tiene más aplausos en la gradería. Ahora, se le da algún sentido diciendo que previo a la acusación constitucional tiene que ser interpelado. Es decir, un ministro que le va mal, entre comillas, en la interpelación, que queda en evidencia que no ha cumplido bien su función, bueno, va a ser después acusado constitucionalmente y eso sí tiene efectos. Junto con ello, se aumenta el quórum para que el Senado apruebe la acusación constitucional. En el caso del presidente se mantiene en 2/3, y eso es común en muchas partes del mundo, pero en el caso de todas las otras personas que pueden ser acusadas constitucionalmente, se eleva a 4/7. Hoy día es la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. Se eleva a 4/7. Eso va a evitar el mal uso que lamentablemente se ha observado en algunas acusaciones constitucionales. Los ministros de Estado en materia de agenda legislativa tienen que exponer esta agenda ante las comisiones. Lo mismo el presidente de la República, algo parecido, al dar la cuenta anual, el 1 de junio de cada año, tiene que indicar 3 proyectos prioritarios. Es decir, eso va a permitir ordenar de mejor manera la agenda legislativa. Quizás hay mucha limitación ahí al presidente de la República, a los ministros, puede ser excesivo, pero si lo miramos desde el punto de vista del Congreso, permitiría ejercer mejor su función, ordenar su trabajo, su agenda legislativa, como se denomina. Hay algunos órganos de apoyo a la labor legislativa, a la labor del Congreso. La Biblioteca del Congreso Nacional, que ya existe y hace un tremendo rol, se eleva a nivel constitucional la Biblioteca del Congreso Nacional, y se incorpora la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas de Impacto Regulatorio, que son dos, tanto la biblioteca como esta oficina, son de apoyo a la labor parlamentaria, y se agrega un Consejo de Control Ético, que más que apoyo a la labor parlamentaria es control de la labor parlamentaria. La integración de este consejo se delegó al legislador, lo que me parece un error, debiese haber sido establecido directamente por la Constitución. Pero hay algunos límites, el legislador no lo podrán integrar funcionarios del Congreso ni funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República. Algunos cambios en relación a la renuncia de los parlamentarios. Hoy día los parlamentarios pueden renunciar solo por motivos de salud ante el Tribunal Constitucional. Se cambia el órgano competente. Lamentablemente se mantiene que por motivos de salud es la única causal de renuncia. Podrían haber otras razones plausibles para que un parlamentario no quiera seguir desempeñando el cargo, pero se mantiene solamente por motivos de salud. Cambia el órgano competente, ya no es el Tribunal Constitucional, va a ser el Tribunal Calificador de Elecciones. Se agrega, muy importante también, una nueva causal de cesación en el cargo de los parlamentarios, que es la renuncia al partido político. Es decir, lo que hemos observado hace ya bastantes años, los diputados, senadores díscolos que renuncian al partido político, conforman otro, se cambian de partido político, distorsionan la representatividad. Eso se acaba. Al renunciar a un partido político se pierde el cargo de parlamentario. Más aún, si renuncia después de la elección y antes de asumir, no va a poder asumir el cargo. Todo eso va en beneficio de fortalecer el rol de los partidos políticos como representantes de la ciudadanía y al mismo tiempo de evitar esta dispersión de votos en el Congreso Nacional. ¿Hay algún cambio respecto de la dieta parlamentaria? La dieta parlamentaria debe ser fijada por una comisión, la misma comisión que va a fijar dieta del presidente, de los ministros de Estado, los altos funcionarios públicos, y la remuneración de los parlamentarios va a tener como tope máximo la misma, como hoy día, de los ministros de Estado. Lo que es novedoso es que se deducirían las inasistencias injustificadas. Ha habido mucha cuestión de los parlamentarios que no van a trabajar y por qué se les paga el sueldo, lo que se dice normalmente, a pesar de que no se denomina sueldo, se denomina dieta.
Bueno, hay veces que los parlamentarios no están en la sala o no están en la comisión porque están en funciones parlamentarias, ¿no? Los parlamentarios tienen que estar en los distritos, tienen que estar en reuniones con ministros. Eso evidentemente es una insistencia justificada, pero en la medida que la insistencia sea injustificada van a tener un descuento. Se establece un deber para los parlamentarios que es bastante obvio, bastante esperable, pero que nunca se había regulado, nunca se había establecido en forma expresa. Deben tener una conducta intachable, proceder con respeto mutuo, decidir con preeminencia del interés general sobre el interés particular. Hay algunos cambios, una agregación, la verdad, respecto a los decretos con fuerza de ley. El decreto con fuerza de ley es un decreto que dicta el presidente de la República previa delegación del Congreso. Son materias que deben ser resueltas por el Congreso, son materias de ley, pero se autoriza a que el Congreso delegue esta atribución en el presidente. Se establece entonces la posibilidad de que al inicio del mandato el presidente de la República dicte un decreto con fuerza de ley fijando el número y denominación de los ministerios y la dependencia de los servicios públicos, sin aumentar el gasto total, sin aumentar el número total de ministerios y sin afectar las remuneraciones y la estabilidad de los funcionarios públicos. Es decir, con esas limitaciones, el presidente entrante tendrá algún grado de flexibilidad para organizar en el fondo cuáles serán sus equipos de trabajo para poder dar cumplimiento al programa que haya presentado a la ciudadanía. Hay algunas novedades en materia de tramitación de la ley. ¿En qué sentido? Básicamente es el mismo esquema, como es un sistema bicameral, las leyes podrán tener su inicio en la Cámara de Diputados, en el Senado por regla general, algunas excepciones solo en la Cámara, solo en el Senado, y tienen que ser aprobados por ambos. Eso se mantiene. ¿Cuáles son los cambios? Está la obligación de oír a órganos autónomos para modificar sus leyes institucionales. Si se quisiera modificar la ley de la Contraloría, hay que oír la opinión del Contralor. Si quisiera modificar la ley del Ministerio Público, hay que oír la opinión de la Fiscalía. Lo que es bastante obvio. Hay que oír su opinión, no hay que hacerles caso, pero hay que oír su opinión. Ellos saben los problemas que tienen y las complejidades en su trabajo que implica la legislación vigente. Hoy día eso existe para tribunales. Cuando se quiere modificar la ley que regula la organización de tribunales, hay que escuchar a la Corte Suprema. Eso se amplía para otros órganos del Estado también. Lo mismo, y esto un aspecto más que releva las regiones y lo local, hay que escuchar al Consejo de Gobernadores o al Consejo de Alcaldes. Ambos son órganos nuevos, ya los vamos a explicar en su momento. Hay que escuchar a estos consejos cuando existan modificaciones que afecten a las regiones o a las municipalidades. La iniciativa exclusiva se mantiene prácticamente intacta. Lo que es relevante mencionarlo, en el proceso constitucional anterior se veía muy disminuida la iniciativa exclusiva de ley, lo que era complicado para efecto del manejo de las finanzas públicas. Los proyectos de ley que requieren inversión fuerte de recursos tienen que nacer como iniciativa del presidente de la República, quien lleva por mandato constitucional también todas las cuentas de la nación. Se mantiene la iniciativa exclusiva y se agrega un mecanismo para solucionar controversias. Es decir, hay duda, bueno, el presidente dice que es de iniciativa exclusiva, el Congreso dice que no, y el Congreso presenta un proyecto de ley. Hay un mecanismo para resolver ese problema con intervención del Tribunal Constitucional. Otra modificación importante que da mayor poder al Congreso, mayor flexibilidad a las cuestiones que pueden aprobarse, son los quórum para aprobar leyes. Hoy día tenemos distintos tipos de leyes, se mantiene que sean distintos tipos de leyes, pero son otras, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, las leyes interpretativas. Leyes interpretativas son interpretativas de la Constitución y, es bastante lógico, tienen el mismo quórum que una reforma constitucional. Es decir, si por una ley yo digo, mire, cuando la Constitución dice esto, lo que quiere decir es, y lo interpreto. Bueno, eso es prácticamente lo mismo que una reforma constitucional, por tanto tiene el mismo quórum, que sería de 3/5. Se crean las leyes electorales, que van a tener un quórum de aprobación de 4/7. Desaparecen las leyes orgánicas. Mi opinión es que la ley electoral es una suerte de ley orgánica, pero es la única que va a existir. Es decir, el único tema, lo importante, el único tema en que va a haber un quórum tan reforzado de 4/7 para aprobar la ley, va a ser en temas electorales.
lo que es bien importante porque le da estabilidad a las reglas del juego. Otras materias no van a tener este quórum reforzado. Van a existir las leyes de quórum calificado o leyes institucionales, en cuyo caso el quórum de aprobación es de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Eso es lo excepcional. Lo normal, la regla general para aprobar cualquier ley, es de los diputados o senadores que asistan al momento en que se vote. No importa cuántos sean en ejercicio, sino los que están presentes en la sala al momento de votar. Esa es hoy día la regla general, seguirá siendo la regla general. Es decir, el cambio está en las leyes interpretativas, las leyes electorales, solamente ese tema tiene un quórum tan reforzado, y luego las leyes institucionales o de quórum calificado. Y por último, en materia de Congreso, otro cambio relevante es que se establecerán sanciones por el incumplimiento de las urgencias. Las urgencias son plazos que les da el presidente de la República, el Congreso Nacional, para tramitar un proyecto de ley. Pero si no se cumple el plazo, no pasa absolutamente nada. Bueno, en el proyecto se contemplan sanciones en caso de que el plazo no sea respetado. Y por último, el tema del gobierno. Decía que hay que entender bien, quizás por eso este video puede ser un poco extenso, pero es importante entender en conjunto el Congreso con el gobierno. A nivel de gobierno se mantiene el sistema presidencialista que ha sido tradicional en Chile. Ha habido bastante discusión si era conveniente pasar a un sistema parlamentario, semiparlamentario, pero la verdad es que es una discusión que lleva muchísimos años, prácticamente desde que se dictó la Constitución en 1980 que se viene discutiendo, pero no han habido proyectos serios para poder establecerlo. Se mantiene entonces el sistema presidencialista básicamente tal como está. El mismo sistema electoral, el presidente de la República se elige por mayoría absoluta, si no la tiene en la primera vuelta se realiza una segunda vuelta, se mantienen los mismos requisitos para ser elegido presidente. ¿Dónde está el cambio? En que se prohíbe la reelección por más de 2 veces, aunque sea discontinuo. O sea, la prohibición para la reelección inmediata se mantiene, nadie puede ser presidente durante 2 periodos seguidos, pero no podrá ser presidente tampoco durante 3 periodos discontinuos. Terminó. Voy a poner un ejemplo claro. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, que ya fueron presidentes en 2 periodos distintos, no podían ser 2 periodos seguidos, eso está prohibido y seguirá estando prohibido. Pero la prohibición nueva es que ninguno de ellos podría ser candidato para una tercera vez, ni ellos ni cualquier otra persona que en el futuro sea presidente durante 2 veces. En materia de atribuciones, hay un artículo, hoy día lo hay en la Constitución del 80, lo habrá en la nueva Constitución que si es que se aprueba, un artículo que establece un listado bastante largo de las atribuciones especiales, específicas del presidente de la República, que son bastante similares, salvo en un tema que es muy complicado, que se cambia y me parece muy mal el cambio, que es la potestad reglamentaria. ¿Qué es lo que es la potestad reglamentaria? Hay 2 tipos de potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria autónoma, en que el presidente puede regular temas que no son materia de ley, y la potestad reglamentaria de ejecución, en que, existiendo una ley, dicta un reglamento para que esta ley se pueda aplicar. ¿Qué es lo que dice la redacción que se está proponiendo? El presidente podrá dictar reglamentos, decretos e instrucciones para la implementación de las leyes. No dice nada más. Es decir, está hablando, mi interpretación, de la potestad reglamentaria de ejecución, pero en términos muy generales, sin mayor regulación, sin mayor limitación, sin mayores requisitos. Y nada dice de la potestad reglamentaria autónoma, es decir, ¿qué pasa respecto a las cuestiones que no son materia de ley? ¿Quién las regula? Bueno, hoy día las regula el presidente, pero en este texto el presidente no tiene atribuciones para regular las cuestiones que no son materias de ley. Esto es muy deficiente. Sobre todo porque el sistema de dominio legal se mantiene lo mismo que está ahora, que es el dominio legal máximo, es decir, se establecen en forma taxativa las materias de ley. Solo son materias de ley, se enumeran una lista acotada. Si algo no está en esa lista, no es materia de ley, el Congreso no puede regularlo. Bien, y si el presidente no puede regularlo, tampoco entonces ¿quién lo regula? Este es un problema, a mi juicio, grave. A mi juicio grave, que debe ser abordado. Si se aprueba la Constitución, esta es una de las
primeras cuestiones a las que debe abocarse el Congreso cuando esté revisando toda la legislación complementaria que tiene que dictar, que es bastante. Junto con ello va a tener que abocarse a este problema y quizás hacer una reforma constitucional al respecto. Es una deficiencia más bien técnica, no creo que haya mucha discusión política, pero tiene que enmendarse sin lugar a dudas. En materia de ministerios, como ya lo expliqué a propósito del decreto con fuerza de ley, haber algún grado de flexibilidad para que el presidente cambie la denominación, fusione algunos ministerios. Como es un decreto con fuerza de ley, puede ser perfectamente revertido por el nuevo gobierno, no es una cuestión establecida a perpetuidad. Los ministros van a tener la obligación de asistir a sesiones especiales que convoque la Cámara de Diputados o el Senado. Esas son quizás las novedades respecto a los ministros. Los otros se mantienen, siguen siendo funcionarios de la confianza exclusiva, siguen siendo los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República. Los ministerios seguirán organizándose con subsecretarías y lo que ya conocemos es lo que se va a mantener. Hay cambios sí en materia de administración, quizás más que cambios, precisiones, profundizaciones o regulaciones que hoy día están en la ley pero que pasan a estar en la Constitución. La administración del Estado es lo más permanente. El gobierno es la cara más política de lo que hace el presidente de la República con todo su equipo, ministros, etc. El gobierno es el aspecto político. La administración tiene que ver con la marcha regular del Estado. Por lo tanto, la administración no debiera verse tan afectada con cambios de gobierno, con cambios políticos. Obviamente la política, la organización legislativa sí, pero el funcionamiento de la administración del Estado debiese ser algo más o menos permanente, estable. Se establece en el proyecto que la administración va a estar al servicio de las personas y se establece algo que se ha hablado hace muchísimos años de la modernización del Estado. Se establece que se van a modernizar los procesos y se va a contar con herramientas tecnológicas que garanticen el acceso universal a los servicios. Este agregado es importante, si no es la tecnología porque sí, sino que es la tecnología para asegurar el acceso universal de servicios. Esa es la tecnología atenta contra el acceso universal de servicios. Entonces, el trámite tiene que ser por internet, tiene que ser vía web. Eso en los sectores rurales es un desastre, porque eso afecta, más que ayuda, afecta a la provisión universal de servicios. Entonces se mira a la modernización de procesos, se mira a la tecnología, pero con este objetivo, garantizar el acceso universal, no perjudicarlo. No se busca facilitar el trabajo del Estado, sino que se busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios estatales. Hay algunos criterios importantes para el empleo público, criterios que hoy día están de alguna manera en el estatuto administrativo, no con el mismo lenguaje, no son los mismos, pero más o menos es lo que se establece a nivel legal. Pero se establecen ahora a nivel constitucional algunos criterios que son muy vagos en la regulación actual para seleccionar a los servidores públicos. ¿Cuáles son estos? El acceso libre, el acceso competitivo, es decir, que haya una verdadera competencia cuando hay llamados a concursos públicos, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial y ágil, debe privilegiar el mérito, la idoneidad, establecer criterios objetivos y criterios a la vez predeterminados. Todos esos son elementos que tendrán que tenerse en consideración a la hora de la contratación en el sector público. La ley, se establece también que la ley contemplará normas de cese de funciones y facultad de desvinculación fundada. Esto la verdad es que lo encuentro un poco peligroso. Cese de funciones existen los sumarios administrativos. Las personas, los funcionarios públicos, si bien tienen garantizada la estabilidad, no es una garantía al 100%. Si hay algún problema, pueden ser desvinculados. Hay mecanismos para ello. Entonces, ¿por qué se establece en la Constitución que la ley tendrá que establecerlo? Eso puede ser peligroso porque puede abrir la puerta, existe la sospecha de flexibilidad laboral para el sector público, que es muy peligroso y atenta contra lo que estábamos hablando al principio. Es decir, que esto tiene que ser transparente, objetivo, la administración tiene que ser permanente. Y si introducimos este criterio, puede haber ahí una posibilidad de que el gobierno intervenga con criterios más políticos que administrativos. Junto con ello se contempla la indemnización por años de servicio, que es algo propio del sector privado. Se contempla también para el servicio público.
Esto es un arma de doble filo. Por un lado, claro, es justo los servidores públicos después de cierta cantidad de años reciban una indemnización, tal como la tenemos quienes trabajamos en el sector privado. Pero, por otro lado, en el sector privado la indemnización existe precisamente para poder tener un mayor grado de flexibilidad que no existe en el sector público. Por ello que no termina de convencerme esto de la indemnización por año de servicio en el sector público. Se creará un servicio civil descentralizado, lo que me parece bien, es un órgano autónomo descentralizado, si descentralizado con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia, que no depende del gobierno de turno, que tendrá que preocuparse del perfeccionamiento, la supervisión, la coordinación y las funciones del personal de la administración civil del Estado. Es decir, se le da mayor garantía de seriedad y de despolitización a esta función tan importante que es la administración del Estado. Con ello, la administración del Estado adquiere un cierto resguardo, con los matices que he explicado, pero resguardos que hoy día no están en el texto constitucional vigente.